Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles a ustedes en esta aula virtual. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas noches, compañeritos. licenciado, gracias. ¿Cómo está, Buenas compañerito? noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Bienvenidos al desarrollo de esta primera clase Buenas noches, licenciado. correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto poderles saludar y escuchar a cada uno de ustedes. Sean ustedes bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia, a esta asignatura, y vamos a iniciar presentándoles el documento correspondiente al formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales. En esta primera unidad tiene el nombre, el título principal de Propiedades y Niveles de Organización de los Seres Vivos. Tienen el subtema número 1 que vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase y vamos a ver qué es vida, la organización y las características de esta. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Aquí tienen un grupo de preguntas que ustedes tienen que dar respuesta. Ustedes ya saben, lo que se encuentra remarcado de amarillo es lo que ustedes tienen que desarrollar como tarea. La primera pregunta dice, ¿qué es vida? Ustedes tienen que aportar y tienen que determinar qué es vida. La siguiente dice, ¿cómo están organizados los seres vivos? Tienen que igual ahí responder en función de esa pregunta. La siguiente dice, enumere los tejidos multicelulares en humanos. ¿Cuáles serán los tejidos multicelulares? La cuarta dice, ¿en qué consiste la adaptación? Y la última, realice un mapa conceptual sobre el reino de la naturaleza. Los reinos de la naturaleza, incluya imágenes. Incluya imágenes, es lo que ustedes tienen que hacer. Aquí se ha saltado esta parte de aquí. Este 6 no existe, porque esta palabra imágenes corresponde a la parte de arriba, que dice, realice un mapa conceptual sobre el reino, de los reinos de la naturaleza, incluyan imágenes de ser posible. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer como tema central de la tarea. Recuerden que esta tarea es 100% hecha ¿a qué? Hecha a mano, de forma escrita, de forma manuscrita. Regálenme solo un segundito nomás. Regálenme solo un par de minutitos nomás. Sí. Listo. Muchas gracias por su tiempo, por el espacio que me han dado. Continuamos con el desarrollo de las actividades. Y como les iba mencionando, ustedes ya tienen la explicación en función de la tarea que ustedes tienen que hacer, de las preguntas que ustedes tienen que dar contestación. Recuerden que esto es 100% escrito, ya saben, ya les expliqué el día de ayer cómo es lo que ustedes tienen que hacer en hojas de papel ministro o en un cuaderno. Luego que ustedes hayan terminado, deben tomar la foto completita de su tarea desde el principio hasta el fin, y luego eso tienen que transformarlo a PDF y subir a su aula virtual a la tarea correspondiente. Para ello, en esta primera etapa, ustedes van a elaborarme adicionalmente una portada o lo que se conoce normalmente como una carátula, donde ustedes deben indicar el nombre de la institución educativa, el nivel en el cual ustedes se encuentran, el nombre de la asignatura, nombre del estudiante, el tema de trabajo, nombre del docente y fecha de entrega. Esos son los datos que ustedes tienen que aportar en el desarrollo de su primera tarea correspondientes a la tarea. Previo, obviamente, la carátula lo van a hacer primerito, previo al desarrollo de las preguntas que ustedes tienen acá. Primero hacen la carátula y posteriormente empiezan a desarrollar su tarea, ¿sí? Eso en cuanto al desarrollo de las actividades. En relación al contenido de la tarea, ustedes deben revisar la gramática y la ortografía, la correcta utilización y organización de ideas que vayan ustedes a utilizar,
También tienen que revisar los parámetros de tiempo establecidos para la entrega de la presente tarea. Y por último, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con lo que requiere la institución educativa. Entonces, ustedes aquí tienen la rúbrica que prácticamente son parámetros para calificarles que ustedes deben cumplir cada una de ellos para que ustedes puedan, obviamente, alcanzar la nota máxima que es 10. Y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema ¿qué es la vida y organización y características? Correspondientes a la semana número 1 de fecha 2 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas justo desde el 2 de septiembre. La fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será el 5 de octubre del 2024. Entonces tienen todo un tiempo bastante cómodo para seguir desarrollando y presentando estas actividades correspondientes a esta primera tarea. Así que les deseo suerte. Una vez que ustedes se les ha explicado a ustedes cómo deben desarrollar su tarea, cómo deben desarrollar sus actividades, vamos inmediatamente a desarrollar y a seguir explicando el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y para ello vamos a ir viendo, vamos a ir analizando. En esta primera etapa vamos a ver las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Vamos a ver cuáles son las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Los seres vivos son los que por lo general tienen vida. Esto quiere decir que son toda la variedad de seres que habitan nuestro planeta, desde los más pequeños hasta los más grandes. Todas las plantas, animales e incluso nosotros, los seres humanos. Ellos son, obviamente, estamos organizados y obviamente estamos constituidos dentro de los seres vivos. Pero aquí nosotros tenemos que saber determinar esta gran pregunta o esta gran inquietud que se ha planteado, que determina qué es vida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué será vida? La vida, desde la perspectiva de la biología como ciencia, se define a la vida como la capacidad de nacer, de respirar, de desarrollarse, de procrear, de evolucionar y por último morir. Además, para considerar que haya vida desde la óptica, es necesario que haya un intercambio de materia y energía. ¿Cuándo piensan ustedes que como seres vivos, nosotros, especialmente los humanos, desarrollamos un intercambio de materia y energía? ¿Quién tiene una pequeña idea? No importa que se equivoquen, aquí les vamos a ir haciendo razonar. ¿Dónde existe el intercambio de energía? Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes comen o se sirven una manzana, ¿existirá ahí un intercambio de energía entre el vegetal y nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Sí, Cuando, licenciado. cuando nos servimos una pierna de pollo, sea esta, qué sé yo, un pollo broster, o sea, un estofado, un seco de pollo, qué sé yo, ¿no hay un intercambio de energía entre el pollo y nosotros? Sí, Por supuesto, ¿cierto? Ahí se da el intercambio de energía y para eso nosotros más adelante, dentro de este proceso educativo, nosotros ya hemos de ver la pirámide trófica. En las pirámides tróficas existen los niveles desde el más básico, que es el productor, que son los vegetales, que son la flora en sí. Prácticamente ellos son la base de la pirámide y ellos son los productores quienes están produciendo energía. Va a haber otros consumidores, en este caso determinados seres que son herbívoros, que se alimentan de esa hierba, de los vegetales, y obviamente a estos animales se los devorará otros más grandes y así sucesivamente. Ahí se estructura todo este proceso de intercambio de energía. Entonces todos nosotros realizamos intercambio de energía y es necesario, especialmente nosotros los humanos, nosotros necesitamos tanto de vegetal como de animal para poder desarrollar nuestras actividades diarias, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos de hortalizas, necesitamos de determinados tubérculos, necesitamos de determinados vitaminas que nosotros tomamos de los vegetales.
pero también nosotros utilizamos necesitamos otros tipos de componentes, especialmente de la carne. Y por eso nosotros depredamos a otros seres para que nuestro organismo, obviamente, obtenga todos los nutrientes necesarios para poder desarrollarse. A eso se denomina intercambio de materia y energía. Solo regálenme un segundito nomás, no se vayan de la sintonía. Listo, compañeros, gracias por su espera, gracias por su consideración. Continuamos con el desarrollo de las actividades, como les estaba mencionando. Entonces, esos son los procesos en los cuales existe el intercambio de materia y energía. Y eso es necesario, es primordial, porque ya hemos de ver más adelante, como les mencionaba en la cadena trófica, es necesario que se cumpla un determinado ciclo de vida, como lo dice aquí. ¿Qué es la vida? Son todos desde el punto de vista de la biología, son todos los seres que nacen, respiran, se desarrollan, procrean, evolucionan y mueren. Dicho en términos generales, como nos enseñaban en la primaria. ¿Qué son los seres vivos? Son los que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, prácticamente desde el punto de la biología tiene la misma perspectiva, un poquito más estilizado desde el punto de vista de la biología, pero eso es la vida. Y obviamente una característica más importante que es el intercambio de materia y energía que debe existir entre todo el proceso de evolución de los seres vivos. En cuanto a la organización, los seres vivos están altamente organizados, es decir, contienen partes especializadas y coordinadas. Todos los seres vivos se conforman de uno o más células que se consideran las unidades fundamentales de la vida. Incluso los organismos unicelulares, que están constituidos por una sola célula, que son la mayoría de los microorganismos, son complejos. Dentro de cada célula, los átomos forman moléculas, las cuales forman orgánulos y estructuras celulares. En organismos pluricelulares, eso quiere decir que están constituidos por más de dos células, las células semejantes forman tejidos. Estos a su vez colaboran para crear órganos, estructuras del cuerpo con una función clara. Los órganos trabajan juntos para formar un sistema de órganos. Los organismos pluricelulares como los seres humanos están formados de muchas células las cuales las células de los organismos pluricelulares pueden estar justamente especializadas. ¿A qué se refieren con este tema de especializadas? Eso quiere decir que un grupo de células pueden hacer un trabajo similar o un trabajo conjunto en una sola función para realizar funciones diferentes y se organizan en tejidos, tales como el tejido conjuntivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el nervioso. Los tejidos forman órganos como el corazón o los pulmones que llevan a cabo funciones específicas que necesita el organismo en su conjunto. Aquí a continuación podemos ver, tenemos
un ser unicelular, un organismo unicelular. En este caso tenemos una bacteria. Este es un organismo unicelular porque está constituido por una sola célula. Se le considera unicelular. Mientras que los tejidos multicelulares, especialmente aquí nosotros podemos ver el del tejido de la estructura del cuerpo humano, aquí nosotros somos multicelulares y obviamente las células son multifunción. Aquí nosotros podemos observar el tejido conectivo, podemos observar el tejido epitelial, cómo está constituido, que es nuestra epidermis, el tejido muscular y el tejido nervioso, que nosotros ya lo vamos a ir analizando uno por uno. De esa manera está constituido la clasificación de los tejidos. Cuando un ser es unicelular, cuando un organismo es unicelular, tiene una sola célula. Cuando es multicelular, está constituido por más de una y 1 millón de células. Es la característica fundamental. Aquí tenemos un cuadro conceptual en cuanto a la estructura y a la división de las estructuras, obviamente, de los seres vivos. Aquí nosotros vamos a ver las características de cada uno de ellos y vamos a iniciar analizando especialmente la organización y complejidad. De acuerdo a la organización y complejidad, se subdividen en subatómicos, en molecular, en pluricelular y en comunidad. A su vez, también están constituidos por atómico, por celular, por una población y por un ecosistema. Mientras que de acuerdo al metabolismo, obviamente se estructura a través de un anabolismo y de un catabolismo. Cuando hablamos de anabolismo, tiene la característica principal de la sintetización, eso quiere decir que sintetiza. Mientras que el catabolismo, por el contrario, degrada, desintegra. Es la relación en cuanto al metabolismo. En función de la irritabilidad, tenemos la respuesta frente a un estímulo. En cuanto al crecimiento, aumento del tamaño de las células o del número de células de un individuo. En cuanto a la reproducción, tenemos dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. En cuanto al homeostasis, la homeostasis es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener el equilibrio de su medio interno o de su temperatura interna, regulando la temperatura corporal, el pH, la cantidad de agua, las sales y la glucosa. Y por último tenemos la adaptación, que es fundamental, es la manera como los seres vivos se adaptan a diferentes condiciones como la luz, la temperatura, los tipos de nutrientes, entre otras cosas. Ya vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Pero este es un mapa conceptual en función de las características de los seres vivos. Aquí tenemos las características. Iniciamos desde la organización y complejidad, el metabolismo, la irritabilidad, el crecimiento, la reproducción, la homeostasis, la adaptación. Ahora, solo para ver si están despiertos, en función de la reproducción, nosotros hemos dicho que existen dos tipos de reproducciones, sexuales y asexuales. El ser humano, el hombre, ¿cómo se reproduce? ¿De manera sexual o de manera asexual? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede aportar? Bueno, sexual. De manera sexual. Ahí están despiertos, ahí están despiertos. Sí, nosotros lo hacemos de manera sexual, porque necesariamente tienen que haber dos gametos, un gameto masculino y un gameto femenino. ¿Cuál es el gameto femenino? El óvulo. ¿Cuál es el gameto masculino? Es el espermatozoide. Entonces, los dos tienen que unirse. El momento que se unen, empiezan a multiplicarse. ¿Empiezan a multiplicarse qué? Empieza a multiplicarse las células. Empiezan a multiplicarse las células hasta formar tejidos, hasta formar músculos, hasta formar todos los sistemas que tiene un ser humano. En cuanto al metabolismo, vamos a iniciar con esta primera parte del metabolismo. Vamos a ver cuáles son las características del metabolismo. La vida depende de una enorme cantidad de reacciones químicas interconectadas. Estas reacciones permiten a los organismos realizar un trabajo, como moverse o adaptarse o atrapar a una presa, así como crecer, reproducirse y mantener la estructura de sus cuerpos. Los seres vivos deben usar energía y consumir nutrientes para llevar a cabo las relaciones químicas, que en este caso, que sustentan la vida.
La suma total de las reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo se llama metabolismo. Eso quiere decir que prácticamente son todas las actividades que nosotros realizamos. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido de pronto alguien que les ha dicho, por ejemplo, están en la cocina, están en alguna cosa o realizando una X actividad y por A o B circunstancias ustedes se cortaron un dedo. Pero ¿qué pasa? Que algunas personas pues tienen la capacidad de sanarse más rápido, otras tienen que de sanarse un poco más lento. Cuando la persona se sana mucho más rápido, dicen tu metabolismo ha sido rápido, te has sanado rápido. Entonces justamente aplica este concepto. La vida depende de una enorme cantidad de reacciones químicas interconectadas, que obviamente nos permite o permite a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, desarrollar una serie de actividades en función de, obviamente, reproducirse, de crecer, de desarrollarse, de nutrirse y otras actividades más que desarrolla el ser humano. El metabolismo se divide en dos fases, eso siempre tienen que tener en cuenta. El metabolismo se subdivide en anabolismo y en catabolismo. ¿Qué es el anabolismo? El anabolismo son las reacciones químicas de construcción de moléculas propias de los seres usando sustancias del medio que los rodea. Por ejemplo, tenemos la fotosíntesis en el caso de los vegetales, en la cual se forma la glucosa a partir del agua y del dióxido de carbono. Y por el contrario, la siguiente actividad, la siguiente subdivisión del metabolismo, el catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Son las reacciones de degradación. ¿Qué es la degradación? Es el rompimiento de las moléculas orgánicas para obtener energía. Por ejemplo, la digestión de en nuestro organismo, en nuestro aparato digestivo, la digestión. Ese es un proceso de degradación donde se aplica el catabolismo. El metabolismo puede dividirse en anabolismo y catabolismo, como les había dicho. En el anabolismo, los organismos hacen moléculas complejas a partir de otras más sencillas, mientras que en el catabolismo hacen lo contrario. Los procesos anabólicos generalmente consumen energía, mientras que los catabólicos hacen que la energía almacenada quede a disposición del organismo. Eso en cuanto a esta actividad. Pasamos a la siguiente característica de los seres vivos, que es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? El concepto de homeostasis apareció por primera vez en el año de 1860, cuando el filósofo Claude Bernard, durante el año 1813-1878, describió la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Esta homeostasis es crítica para asegurar el funcionamiento adecuado del cuerpo, ya que si las condiciones internas están reguladas pobremente, el individuo puede sufrir grandes daños o incluso la muerte. Por ejemplo, yo les pongo en este caso aplicando la homeostasis. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos resfriamos? ¿Cuáles son ¿cómo sería esto? Un término médico. ¿Cuáles son las reacciones que tiene en función de cuando nos resfriamos? ¿Qué es lo que pasa con nuestro, cuáles son las características? ¿Cuáles son los síntomas? Esa es la palabra correcta. ¿Cuáles son los síntomas de la gripe? ¿Quién me puede decir? Dolor de cabeza, fiebre. Eh, y por ahí tenemos un tema fundamental que acaba de mencionar nuestro querido compañero, la fiebre. Si bien es cierto, la gripe es un virus y obviamente es un microorganismo, es un ser unicelular, el cual ingresa a nuestro organismo y especialmente ingresa por la faringe y empieza a afectarlo. ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema de defensa, con nuestro sistema protector? Empieza a identificarle como un ser extraño, como un componente extraño en nuestro cuerpo. Y por ende empieza justo lo que acabó de decir nuestro compañero. Empieza a subir nuestra temperatura. Pero nuestra temperatura sube, nuestro cuerpo sube la temperatura justamente ¿por qué? Porque determinados microorganismos van a morir cuando están expuestos a grandes temperaturas. Es por eso que nuestro sistema de defensa, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Empieza a subir la temperatura con la finalidad de que a una alta temperatura, obviamente este microorganismo desaparezca, se encapsule o simplemente muera.
Con eso prácticamente de cierta manera estaría expulsando de nuestro organismo, en este caso, no está este virus, este microorganismo. Entonces así sucede con todo. Por ejemplo, cuando tenemos una infección intestinal, ¿qué es lo que hace igual nuestro cuerpo? Baja la temperatura, nos da escalofríos, a veces nos da fiebre y una serie de cosas más. Eso se denomina homeostasis. Es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas, la temperatura, el pH de nuestro organismo y otras características más. En cuanto a la irritabilidad, vamos a ver en qué consiste la irritabilidad. Los seres vivos responden a los estímulos del medio que nos rodea. Los seres vivos captan los cambios del medio en que se encuentran. Estos cambios, llamados estímulos, provocan respuestas en ellos. Los animales tienen órganos de los sentidos como los ojos, determinados, los insectos, las antenas, y obviamente también los animales y también el hombre tiene la piel, entre otros, con los que reconocen la presencia, por ejemplo, de un depredador, el sonido del agua, el cambio de temperatura, la humedad y la presión. Las plantas detectan estímulos y responden a ellos. Por ejemplo, los tallos crecen hacia la luz y las raíces se introducen en el suelo en busca de agua. Cuando hablamos de la irritabilidad, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con los serranitos? Cuando nos vamos a la costa, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién se Nos ha da dado? calor. Nos da calor primeramente, pero ¿qué pasa con nuestra piel? ¿Han visto qué es lo que pasa con nuestra piel? Se viene a resecar. Nos Se quemamos. quema. Podría ser que nos quemamos, pero nos empezamos a poner coloraditos, coloraditos, ¿verdad? Cuando estamos Oh, abajo estamos bien coloraditos, ¿no es cierto? Este es una respuesta o se conoce como el proceso de irritabilidad. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, obviamente no está acostumbrado, por ejemplo, a la presión en la parte litoral es diferente que acá en la sierra. Acá tenemos más presión, en la costa tenemos menos presión, por ende nuestros organismos al estar adaptados ya a esta altura y bajar obviamente a la zona del litoral, obviamente cambian, tienen que adaptarse. Ya vamos a ver este proceso de adaptabilidad, pero esta primera etapa de la irritabilidad hace obviamente que nuestra piel obviamente detecte, por ejemplo, la presencia de la temperatura. Y obviamente, ¿qué es lo que permite esto? Que nuestro cuerpo se vaya adaptando a esos nuevos cambios para que no tengamos ninguna dificultad. No obstante, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los costeños cuando vienen acá a la sierra, cuando se van, por ejemplo, de paseo al Chimborazo? Ahí les empieza a faltar la respiración. ¿Por qué? Porque su organismo no está adaptado para estos medios y obviamente, por ejemplo, la presión hace que el corazón necesite más presión para poder bombear sangre. Es por eso que muchas de las veces pueden llegar incluso a desmayarse. En cuanto a la reproducción, en función de la reproducción, los seres vivos pueden reproducirse para crear nuevos organismos. La reproducción puede ser asexual, que involucra solo a un solo organismo parental, o sexual, que requiere de dos organismos parentales. Los organismos unicelulares, como las bacterias, en proceso de división que se muestran, obviamente que hemos de ver en los siguientes cuadros, en las imágenes, también pueden reproducirse con solo dividirse en dos. Eso ya hemos de ver más adelante. En cuanto a la reproducción sexual, dos organismos parentales producen espermatozoides y óvulos que tienen la mitad de su información genética, mitad y mitad. Y estas células se fusionan para formar un nuevo individuo con un conjunto genético complejo. Este proceso llamado fecundación obviamente vamos a ver en las siguientes etapas, en las siguientes imágenes, cómo se los desarrolla. Aquí nosotros tenemos, esta es una reproducción asexual de un ser microorgánico. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Si ustedes pueden observar, se está estrangulando. Y esa es la forma en cuanto a la reproducción asexual que se desarrolla. Obviamente, un solo individuo que se denominará el progenitor, obviamente, ¿qué es lo que procede en la reproducción asexual? A estrangularse para crear otro ser semejante a él. Pero aquí, en lo contrario, nosotros aquí podemos ver, tenemos aquí tenemos el óvulo en grande y tenemos aquí un espermatozoide que está justamente ingresando para desarrollar el proceso de la fecundación.
Este es el proceso sexual y este es el proceso asexual. En cuanto a la adaptación, es un proceso fisiológico de un organismo que ha evolucionado durante un periodo de tiempo mediante selección natural. De esta forma, incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito y también para poder subsistir. El término adaptación también puede utilizarse como sinónimo de la selección natural, aunque la mayoría de los biólogos no concuerdan con este uso, y eso nosotros debemos de ver, especialmente con la teoría de Charles Darwin y la evolución de las especies. Aquí ya les debo explicar más adelante en las siguientes clases cómo es que de acuerdo a estas teorías, obviamente, dicen, obviamente tomando como ejemplo, las jirafas tienen su cuello largo. Se supone que en un inicio no era así, pero obviamente con el pasar del tiempo y determinadas dificultades que tenían, obviamente crecieron su cuello para poder alcanzar los altos follajes y poder mantener su nivel de vida, para poder continuar alimentándose y sobrevivir. En cuanto al nivel 1, organismos unicelulares. ¿Qué son los organismos unicelulares? Son aquellos seres vivos formados por una única célula. Es característico de organismos como las bacterias, los protozoos y algunas algas. En ocasiones los organismos unicelulares se unen o empiezan a vivir en colonias, pero aún así cada individuo desempeña todas las funciones de un ser vivo independiente. Las células del ser vivo pueden ser eucariotas y también pueden ser procariotas. Y estos términos nosotros debemos de ir dándoles el concepto y qué significa cada uno de ellos. Cuando es un ser vivo o una célula de un ser vivo eucariota y cuando es procariota. En el nivel 2 tenemos los organismos pluricelulares sin tejidos. Lo presentan algunos invertebrados muy sencillos como las esponjas, los hongos y las algas pluricelulares. Esos están constituidos dentro de los organismos pluricelulares sin tejidos. En cuanto a los organismos pluricelulares con tejidos pero sin órganos, es propio de los invertebrados sencillos, como las medusas y las plantas como los musgos. Ellos tienen estas características de organismos pluricelulares con tejidos pero sin órganos. En el cuarto nivel están los organismos pluricelulares con órganos pero sin aparatos. Se observa en algunos invertebrados como ciertos gusanos y en plantas como los helechos y también determinados árboles. En el nivel 5 de organización de los seres vivos tenemos los organismos pluricelulares con aparatos y también con sistemas. Es el de la mayoría de los invertebrados y el de todos los vertebrados. En cuanto a los niveles de organización biótica, los átomos y las moléculas se encuentran en este nivel de organización, se presentan como seres vivos y también como seres no vivos. Dentro de eso tenemos, en esta parte final, tenemos el átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo es la unidad estructural de la materia, está conformado por electrones, protones y también neutrones, que nosotros iremos viendo ya en clases más adelante. Entonces, esas son las características en las cuales nosotros hemos ido viendo en primera instancia una pequeña introducción en cuanto a la clasificación, las características de los seres vivos, cómo se van desarrollando, cuáles son sus características fundamentales para considerarles que son seres vivos. Ahí están constituidos todos los seres de la naturaleza, obviamente que nacen, crecen, se reproducen y mueren, que es la parte principal de las características de los seres vivos. En función de estos temas, ustedes tienen ahí la tarea que tienen planificada para la presente actividad. Les recuerdo que esta clase en pocos minutos más estará subida ya a su aula virtual. Ahí ustedes pueden revisar, ustedes pueden volver a ver y obviamente reforzar un poco más los conocimientos en función de que realicen correctamente la tarea que ustedes tienen planificadas para la presente semana. Señores y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Les recuerdo En una la vez próxima más, clase. les recuerdo una vez Licenciado, más una que pregunta. todos los días lunes están abiertas ya las siguientes actividades correspondientes a la siguiente semana. Dígame, compañero. Licenciado, disculpe, tenemos que hacer todo, o sea, todo lo que está en el de apoyo tenemos que hacer a mano. Solo lo que esté en el documento de la tarea, lo que está remarcado de amarillo.
¿Qué es lo que tienen que hacer del material de apoyo? Leer, comprender y en función de eso responder las preguntas que ustedes tienen en su tarea. Nada más. Listo, licenciado, muchas gracias. Ya, no se preocupen. Cualquier inquietud estoy para servirles. Nos vemos hasta la siguiente clase. Ok, Hola, muchas gracias, licenciado. profesor. Una buena No noche. sé si me escucha, profesor. Dígame, ya se le acaba el Tengo tiempo. tengo una pregunta. ¿Es necesario imprimir las hojas o no es necesario? No es necesario. Lo que ustedes tienen que desarrollar son directamente en la tarea, en el documento de la tarea, tienen que ustedes leer y revisar, obviamente, revisar la tarea que está remarcada de amarillo y solo eso ustedes tienen que hacer en su hojita de trabajo en el cual ustedes van a presentar la tarea. Eso es todo.